Onda Cero Coslada, 102.0. Seguimos en nuestro programa en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y hemos invitado a nuestra amiga Sara Sánchez Calvo, que es doctora en estudios feministas y de género por la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Sara? Muy buenos días. Hola, buenos días, Nacho. Gracias por acercarte al programa. En este día, no hace mucho que estuviste precisamente hablándonos de tu ensayo sobre Jeanne d'Arc, una voz para las oprimidas, vida, revolución, exilio, que me comentas que va genial, ¿no? Va muy bien. Sí, va muy bien, estoy muy contenta. Bueno, Muchas gracias por volver a invitarme. Pues a ti para que nos hables precisamente, nos vamos a meter en materia en lo que tú conoces muy bien y te voy a preguntar lo primero, para situarnos en este 8 de marzo, ¿qué entendemos por feminismo hoy, en 2024? Bueno, pues a ver, el feminismo en general es un movimiento social, político, también económico y, por otra parte, una teoría filosófica que comenzó a desarrollarse ya a finales del siglo XVIII y que tiene como objetivo general la igualdad entre hombres y mujeres. Y hablamos de igualdad de una forma muy extensa: igualdad de derechos, de oportunidades, igualdad de salario, igualdad en la libertad sexual, igualdad en el reparto de las tareas de los cuidados, etcétera. A partir de ahí, el feminismo ha ido evolucionando y hermanándose también con otras reivindicaciones que también luchan contra las opresiones y las desigualdades. Pero la verdad es que hoy en día es más correcto hablar de feminismos, en plural. De hecho, ya desde hace unos años. Porque hay diferentes corrientes, tanto por tendencia como también por orígenes. Podemos hablar de afrofeminismo, de feminismo gitano, feminismo interseccional, transfeminismo, ecofeminismo, feminismo antiespecista, por ponerte algunos ejemplos. Por lo tanto, que algunas concejalías, como en Rivas, se llamen así, Concejalía de Feminismos, claro, tiene sentido, ¿no? Claro. Bueno, y Sara, ¿qué es en el 8 de marzo? ¿Qué significa esta efemérides para todos y para todas, vaya, para incluirlo? Bueno, pues es un día muy importante porque, bueno, es el día que al final pone más en el calendario la importancia de la defensa de esa igualdad que tenemos que reivindicar entre todos y entre todas. Siempre decimos las feministas que al final sigue siendo una pena que como que todo se centre en el 8M o en el mes de marzo, porque tenemos que luchar por la igualdad todos los días, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo ponerlo en el calendario siempre es buena noticia. Es importante también que se participe, que participemos todos y todas. Y otra pregunta que se me ocurre es que mientras exista, se lo oí decir a una mujer, por cierto, mientras exista el machismo en nuestra sociedad, seguirá habiendo desigualdades entre hombres y mujeres, ¿eso es verdad? Sí, claro, por supuesto. Si hay machismo va a haber desigualdad. Pero no solo acabar con el machismo va a significar acabar con la desigualdad, porque hay también desigualdades que vienen de otros lugares, ¿no? En ese sentido es importante tener una mirada interseccional, porque hay también desigualdades que vienen por el racismo, por el clasismo, por ejemplo, por la heteronormatividad, la gordofobia, edadismo. De nuevo aquí podríamos poner un largo etcétera, ¿no? Por eso esa mirada de un feminismo interseccional es muy importante, porque tenemos que tener en cuenta todas las opresiones que sufrimos y también las que hacemos sufrir, y observar cómo éstas nos atraviesan en mayor o menor medida, ¿no? A cada uno y cada una. Sabemos que el lenguaje es muy importante en nuestra sociedad. ¿Crees, por lo que estabas comentando en un principio, lo de diferentes feminismos, crees que pues deberíamos de buscar otro término que aúna mejor el término de feminismo, que bueno, pues en nuestra sociedad la verdad no está teniendo en los últimos tiempos pues una aceptación en todos los sectores, y además te implementaría la pregunta a propósito de si la educación referida a incluso la anterior de eliminar el machismo, la educación es la clave en esta sociedad. Sí, por supuesto que la educación es la clave y que esa educación tiene que empezar desde los niños y las niñas ser muy pequeñitos, ¿no? También en ese sentido, y tengo que decirlo aquí precisamente que estamos en una radio, los medios de comunicación jugáis también un papel muy importante para educar a la sociedad y para colocar los debates. Sobre lo que me comentas de buscar otro término, pues mira, mi respuesta es que no. Y voy a intentar explicarlo de una forma muy sencilla. A ver, por ejemplo, si alguien piensa que una mesa no es una mesa, sino que es un armario, y que no tiene las funciones que tiene una mesa, sino que tiene las funciones que tiene un armario,
la solución no pasa por cambiarle el nombre a la mesa, la solución pasa porque esa persona sepa que es una mesa, aprenda que es una mesa y cuál es su significado, qué significa ese término y qué funciones tiene. Otra cosa es que a esa persona le interese o no aprenderlo, que esa es otra cuestión, ¿no? Por otra parte, como te decía antes, el feminismo tiene casi 3 siglos de historia, aunque el término venga de finales del siglo XIX, que precisamente en mi libro que comentaba antes me hago eco de eso y explico el origen del término, pero vamos, muchos otros libros, enciclopedias, etcétera, se hacen eco del origen del término. Y, por otra parte, la historia del feminismo, que es nuestra genealogía como mujeres feministas, es un motivo de orgullo. Es una historia llena de grandes mujeres, tanto conocidas como desconocidas, que se han dejado literalmente muchas veces la vida para que disfrutemos hoy de los derechos y libertades que tenemos y que damos por supuestos, desde el derecho a la educación, el derecho al divorcio, a viajar solas, a tener un trabajo, a querer ser madres o no serlo. Un montón de cosas, ¿no? Que, como te digo, para mí lo que implican es orgullo, es un orgullo llamarnos feministas. Por lo tanto, rechazar el término porque haya gente que no sepa lo que es no tiene ningún sentido. También es verdad que hay interés en desvirtuar y en enfangar todos los debates en torno al feminismo, porque al sistema, tanto al patriarcal como al capitalista, que en este caso y en muchos casos van de la mano, ¿no? Y se retroalimentan, les interesan que el feminismo no siga avanzando. Te entiendo, por tanto es como el mismo debate de violencia doméstica, violencia de género, ¿no? Quitar claro. a la violencia de género y algunos decir violencia doméstica. Claro, ¿no? Es que al final los términos son muy importantes porque además el lenguaje también nos condiciona nuestra manera de pensar, ¿no? Bueno, ¿y qué opinas de las personas que equiparan, ya que estamos, el feminismo con el machismo? Bueno, pues a ver. Radicalizan. Opino que es un sinsentido, ¿no? Y que es una afirmación que no tiene ni pies ni cabeza. Porque el feminismo, incluso si hablamos de feminismo radical, ¿no? Que a veces se acusa, ¿no? Por ese término de feminismo radical, significa que se va a la raíz. Radical viene de raíz, ¿no? Sí. Pero dejando la cuestión también de términos aparte, el feminismo jamás plantea el uso de la violencia ni mata, ni ha matado. De hecho, es el movimiento social más revolucionario que ha habido en la historia, que ha conseguido más cambios sin haber puesto ni la violencia ni el uso de las armas encima de la mesa, ¿no? Mientras que, por otro lado, el machismo sabemos que mata cada día a muchísimas mujeres en todo el mundo, ¿no? Y no solo mata, sino que mata, golpea, agrede, viola, etcétera, ¿no? Y bueno, mira, por ejemplo, para darte algunos datos, en la última macroencuesta que se realizó en nuestro país sobre este tema, el 60% de las mujeres se reconocía como víctima de violencia de género. En lo que llevamos de 2024 ya han sido, y estamos empezando marzo, ya han sido asesinadas 5 mujeres. Y son casi 1.300 asesinadas desde el año 2003, que es el año en el que se empezaron a contabilizar los feminicidios en nuestro país. Y como siempre decimos las feministas, el asesinato es la violencia más brutal, es la última, ¿no? Pero es la punta del iceberg, de un iceberg que por debajo es muchísimo más grande y que encierra muchas más violencias, ¿no? Por ejemplo, sobre la violencia sexual, cada 4 horas se denuncia una violación en nuestro país. Y, por otro lado, sabemos que solo se denuncian el 8% de las violaciones, ¿no? De las agresiones sexuales. Por lo tanto, o sea, podemos plantearnos con todos estos datos y con muchísimos más, ¿no? Que te podría dar sobre la mesa, pues no es de recibo que se compare el feminismo, ningún tipo de feminismo, con el machismo, ¿no? Pero el problema es el mismo que te decía antes, ¿no? Es que este tipo de discursos al final calan y lo que intentan es atacar el feminismo, porque hay muchos sectores que todavía no quieren que el feminismo siga avanzando, y no solo que no se avance en igualdad, sino que pretenden que haya retrocesos, ¿no? Y que volvamos a esa España en blanco y negro. Y esto como sociedad no lo podemos permitir, y como te decía antes, también hay los medios de comunicación jugáis un papel muy importante. Bueno, pues ya para finalizar, Sara, sí que también me gustaría, eso es una pregunta que a veces nos hacemos muchos hombres, y yo creo que mejor que tú para contestarme, pues yo creo que nadie. ¿Puede ser un hombre feminista? Parece increíble, ¿no? Sí, claro, por supuesto que puede ser un hombre feminista, pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque una cosa es llamarse a uno mismo feminista y otro caso serlo de verdad, en la vida cotidiana, en el día a día, ¿no? Ser paternalista, ¿no?
Sí, ¿no? Ser paternalista y luego tener actitudes realmente que aboguen por la igualdad en tu día cotidiano, ¿no? Como decían las sufragistas inglesas en su principal eslogan, hechos, no palabras, ¿no? El hombre feminista tiene que saber que, por supuesto, desprenderse del rol clásico de macho proveedor, de duro, de violento, etcétera, le va a aportar muchas cosas, pero también tiene que saber que se le van a quitar privilegios, simplemente con que tenga que compartir las tareas domésticas realmente al 50%, ¿no? Y mira, en este sentido voy a recomendar un corto que fue uno de los nominados a mejor corto en la última edición de los Goya, que se llama La loca y el feminista, y que ahora mismo se puede ver en Movistar, y que es un corto que de una manera muy sencillita y en solo 10 minutos explica esta cuestión de la que estamos hablando, ¿no? Cómo un hombre tiene que dar, o sea, cuál es el salto real para un hombre entre llamarse feminista y serlo en realidad, ¿no? Bueno, pues nos dejas ahí deberes incluso. Sí. Pues Sara Sánchez Calvo, muchas gracias por acercarte a nuestro programa y nada, que pases un feliz 8 de marzo. Muchas gracias, Nacho. Hasta luego. Onda Cero Coslada, 102.0.